¿Cómo están? Mi nombre es Carla Giovanetti, soy profesora licenciada en enfermería y en esta oportunidad vamos a ver el transporte de membrana. Esta es la primera parte del tema, porque solo vamos a ver una introducción a lo que es célula y membrana plasmática y el transporte pasivo. En el segundo video vamos a ver el transporte activo. Es un tema largo, así que tengan paciencia. Si en el medio del video se cansan y no pueden prestar más atención, les recomiendo que paren y después lo vuelvan a retomar, porque es un tema bastante importante. Sé que lo están viendo en algunas escuelas de enfermería, como la escuela Cecilia Grierson, en la materia Biología 1. Así que independientemente de la materia, el tema es transporte de membrana. Antes de introducirnos en el tema de transporte de membrana, hay que recordar que es una célula. Si viste los videos anteriores, tendrás que haber visto que el primer eslabón de la cadena de organización para comenzar a formar seres vivos es la célula, ¿sí? Todos los seres vivos tienen al menos una célula funcionando. Y esta célula se encarga de la nutrición, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la respiración, ¿sí? Una célula es un ser vivo y es capaz de realizar todas estas acciones que te nombré. Es por eso que los virus no se consideran seres vivos, porque no pueden realizar todas estas funciones. Necesitan un huésped para crecer, para reproducirse, para alimentarse, ¿sí? Por eso a los virus no se los considera seres vivos. Si vamos a la definición exacta de lo que es una célula, es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia de los virus. Todos los organismos vivos están formados por células. Ningún organismo es un ser vivo si no tiene al menos una célula. Bueno, ¿qué células encontramos en el organismo? Y nombradas frecuentemente en todo nuestro ejercicio de enfermería. Por ejemplo, la primera imagen que ves acá, esto es un hígado, ¿no? Es el hígado. Esto que vemos acá amplificado, seguramente visto con un microscopio, son células del hígado. Las células del hígado son los hepatocitos, frecuentemente analizados también en extracciones sanguíneas en laboratorio. Vamos a ver otro ejemplo, la segunda. Estos son glóbulos rojos o eritrocitos, también llamados eritrocitos. Son las células del tejido sanguíneo, ¿sí? La tercera imagen es una neurona. Bueno, neurona y todo lo que vemos acá son las partes de la neurona. Es la célula del tejido nervioso, ¿sí? Todas estas células, estas y muchas más, ¿no? Porque estas son solamente un ejemplo, tienen algo en común, que están formadas en su mayoría de 4 elementos, ¿sí? Como dije, estas células y cualquier otra célula está formada en su mayoría por 4 elementos fundamentales. Estos 4 elementos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Antes de ir directamente al tema, tenemos que tener en claro unos conceptos para poder entender lo que viene. Y el primer concepto que tenemos que tener en claro es qué es una solución. Una solución es una mezcla, como la que ven acá, el café, donde se mezcló los granitos de café con el agua. Bueno, esa mezcla es una solución o también lo van a encontrar como disolución. En el café, ¿qué hay? Dos componentes, ¿verdad? Tenemos el agua, como dijimos, agua, H2O, H2O, esto es un 2. Y el otro componente que tenemos en este café es el café en sí, los granitos de café, ¿sí? El granito de café, o el preparado, el polvillo.
Tenemos dos componentes. Bueno, a uno de ellos lo vamos a llamar soluto. Y al otro componente lo vamos a llamar solvente. ¿Sí? ¿Qué es el soluto de una solución? El soluto puede ser sólido, puede ser líquido, incluso puede ser un gas. Ese soluto es el elemento que se disuelve en el otro, el que se va a disolver en este caso en el agua. El soluto de este preparado, esta mezcla que vemos de café, es justamente el granito de café que se va a disolver en el agua. Eso es soluto. Y el solvente, que en este caso sería el agua, es aquella sustancia que recibe a la otra. Generalmente esta sustancia es de mayor cantidad. ¿Sí? Generalmente el solvente tiene más cantidad que el soluto. Se ve muy claro acá. Va a haber más agua que café, que granito de café. ¿Sí? Eso es la diferencia entre soluto y solvente. Y la definición de mezcla. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también. Acá aparece otro concepto que es el concepto de osmolaridad. Andate anotando todo, hacete apuntes, porque son importantes estos conceptos. Por ejemplo, osmolaridad en la práctica de enfermería, en las buenas prácticas de enfermería, lo vas a escuchar siempre. ¿Sí? ¿Y qué es la osmolaridad? La osmolaridad es la concentración de solutos en esa solución. O sea, la cantidad de soluto, de granitos de café que hay en el agua. La cantidad de soluto que hay en cualquier solución. ¿Sí? Eso es osmolaridad. Y la osmolaridad se mide en miliosmoles. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Existen dos compartimientos celulares. Tenemos el compartimiento intracelular, la palabra, el prefijo intra te dice dentro de la célula, intradentro, dentro de la célula. Y tenemos otro compartimiento que es el extracelular, extra, fuera de la célula, como es el intersticio y el plasma, por ejemplo. Acá tenemos una imagen en donde nos muestra el espacio intracelular, ¿sí? Espacio intracelular. Acá está la célula, bueno, dentro de la célula. Y después tenemos el espacio extracelular fuera de la célula y se divide en dos. Intravascular, o sea, esto es el vaso sanguíneo. Esto puede llegar a ser una vena. Bueno, el espacio que está rodeando a este eritrocito, a esta célula, todo este espacio que rodea la célula, dentro del vaso sanguíneo, es el intravascular, dentro del vaso sanguíneo. Y el intersticial es este espacio, este otro espacio. ¿Sí? Este otro espacio está fuera del vaso sanguíneo, pero entre las células. Por ejemplo, acá hay otra célula. ¿Sí? Bueno, todo este espacio que rodea a esta célula es el espacio intersticial. Imagínense que las células no pueden estar flotando en la nada. En algún medio se tienen que sumergir. Bueno, ahí donde se sumergen es el medio extracelular, que puede ser tanto el intersticio como puede ser el medio intravascular, el plasma. ¿Sí? No están sueltas las células, las rodea un líquido, están sumergidas en un líquido, en un medio. Ese medio es el medio extracelular, que si la célula está dentro del vaso sanguíneo, como un glóbulo rojo, ese medio se llama intravascular, como el plasma, ¿sí? El plasma sanguíneo.
es la parte líquida de la sangre. Y si las células están fuera del vaso sanguíneo, no están dentro de una vena, por ejemplo, o una arteria, ese medio en el que se encuentra es el intersticio, intersticial. ¿Se entendió esta parte? Bueno, la cantidad de líquido en el cuerpo es del 60%. Se dice que el cuerpo humano es 60% líquido, como lo ven en esta imagen de acá, ¿sí? Una parte de ese 60% corresponde al líquido intracelular. Cuando decíamos intro, ¿qué era? Dentro. Dentro de la célula. Intra, dentro, celular, célula. Dentro de la célula, bueno, y eso es del 40%. La otra parte de ese 60% es extracelular, fuera de la célula, y corresponde al 20%, ¿sí? 20 más 40 nos dan 60% total del líquido en el cuerpo, ¿sí? Una parte corresponde al líquido dentro de la célula y la otra parte corresponde al líquido que está fuera de la célula, que rodea a la célula, donde la célula se va a apoyar, se va a sostener. Dentro de ese líquido que está fuera de la célula extracelular, el 5% está dentro de los vasos sanguíneos. Intravascular, vascular de vaso sanguíneo, está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es ese líquido que está dentro de los vasos sanguíneos? Dentro de las venas, dentro de las arterias, este líquido que está acá, el plasma, ¿sí? El plasma es el líquido intravascular. El otro 15% corresponde al intersticial o tisular, también lo pueden encontrar. Es el líquido que no está dentro de la vena, ¿sí? Que está fuera, que está en el intersticio. Ojo, cuando digo fuera no quiero decir que esté dentro de la célula, ¿no? Que está rodeando la célula, pero esa célula no está en un vaso sanguíneo. ¿Estamos? Bueno, quiero que miren esta imagen con atención y la relacionen con el líquido intersticial que les nombré, ¿no? El líquido intersticial, como dijimos, está bañando continuamente a la célula. La baña, la célula se sumerge en ese líquido. Este líquido, acordate que es una solución. ¿Por qué es una solución? Porque tiene un montón de componentes, como esta sopa. Esta sopa es una solución que tiene un montón de ingredientes, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, es bien nutritiva. Bueno, la célula que está rodeada por este líquido intersticial, por esta sopa, y toca continuamente la membrana plasmática, esta sopa toca la membrana plasmática de la célula. La membrana plasmática es como la piel de la célula, es la primer capa protectora de la célula. La está tocando continuamente. Y la célula, para seguir estando sana y viva y saludable, necesita comer. ¿Y de dónde come? ¿De dónde toma el alimento? Del líquido intersticial. ¿Sí? Lo toma de esta sopa y lo ingresa hacia su interior. Y con esto hacemos la introducción a lo que sería el transporte de membrana. ¿Cómo se transporta determinadas sustancias hasta el interior de la célula y cómo desde la célula también se pueden eliminar al exterior sustancias? Hablamos de membrana plasmática, entonces hay que definir membrana plasmática. ¿Y qué es la membrana plasmática? Presta atención que te puse en negro arriba palabras claves. Estas palabras claves te van a ayudar a armar tu definición cuando tengas que armarla y te lo pidan los profesores. La membrana plasmática, también conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita la célula. La envuelve como la piel al cuerpo,
¿sí? Es una cubierta que envuelve y delimita la célula y la separa ¿de quién? Del medio externo también, como la piel nos separa del medio externo, ¿sí? En este caso separa la célula del medio o del líquido intersticial. Y funciona también como una barrera entre el interior y su entorno. Permite a su vez que la entrada y la salida de moléculas a la célula. Recordemos que la célula, al ser un ser vivo, necesita comer, alimentarse, reproducirse, ¿sí? Y para alimentarse necesita captar nutrientes desde el exterior. ¿Cómo lo hace? Esos nutrientes van a traspasar la membrana plasmática. Veamos qué es esto de la permeabilidad selectiva que te puse también como palabras clave. La palabra lo dice, ¿no? Selectivo. Selectivo es seleccionar. Y lo que hace acá la membrana plasmática significa que permite que algunas sustancias pasen a través de ella, mientras que impide que otras lo hagan. O sea, dice, bueno, esta sustancia sí está permitido que pase y estas sustancias no, no está permitido que ingrese. Eso es permeabilidad selectiva. Algunas sí, otras no. Antes de definir y entender lo que es fluidez, vamos a ver qué contiene la membrana plasmática. Mira, esto es una célula. Esta parte está amplificada. Todo esto es la cubierta de la célula, la membrana plasmática que la envuelve, y está amplificada acá. Todo esto que vemos acá es la membrana celular, ¿sí? Bueno, veamos qué tiene, cómo está compuesta. Vemos acá como cabecitas de un lado, cabecitas del otro. Esta parte es el medio extracelular, ¿sí? Y de este lado es el medio intracelular, mirando hacia el interior de la célula, ¿sí? Mirando hacia el interior de la célula. Ay, escribí muy mal, lo voy a escribir de nuevo. Medio intracelular, o sea, mirando hacia el interior de la célula. Como les dije, tenemos estas formas que vemos acá, que en realidad sería así, ¿no? Son fosfolípidos. Se llaman fosfolípidos. Tienen una cabeza y una cola. Bueno, tenemos fosfolípidos que están mirando hacia el medio exterior y tenemos fosfolípidos que están al revés. Tienen la cabeza y la cola y la cabeza está mirando hacia el interior de la célula. ¿Ven acá? ¿Sí? Acá tengo la cabeza, la cola, uno está mirando hacia el exterior y tengo otro fosfolípido que está mirando al interior de la célula con su cola. Y en este punto las dos colas se tocan de los fosfolípidos. ¿Ven? Los fosfolípidos que son lípidos, son grasa, están hechos de grasa. Tienen una cabecita y una cola para ejemplificarlos mejor. Hay fosfolípidos que sus cabezas son hidrofílicas, como lo vemos acá, hidrofílicas, y hay fosfolípidos que sus cabezas, como estas, son hidrofóbicas. ¿Sí? Acá, hidrofóbicas. ¿Cuándo sé qué es uno y qué es otro? Hidro viene de agua, ¿verdad? Bueno, hidrofílica significa que no le teme al agua, que tiene afinidad, fílica, afinidad, tiene afinidad con el agua. Y son los fosfolípidos, las cabezas que están mirando al exterior, ¿sí? No pueden repeler el agua porque están en contacto con ella. Las cabezas que miran hacia el exterior de la célula, hacia el medio exterior, como todas estas cabezas que están acá juntitas y están mirando al exterior,
tienen afinidad con el agua, no le temen. En cambio, las cabezas, como todas estas, que están mirando hacia el interior de la célula, le temen al agua, repelen al agua. Por eso están mirando hacia adentro. Y son hidrofóbicas, le tienen fobia al agua. ¿Estamos? Son términos que vas a escuchar, por ahí te mareas ahora, pero es importante que lo sepas. Bueno, entonces ya sabes qué son todas esas esferas azules, son todos fosfolípidos, son grasas parecidas al aceite de oliva, pero tienen esta forma, son grasitas. ¿Qué más nos encontramos? Proteínas. Estas proteínas van a servir de facilitadores. Vamos a ver después, porque hay algunas sustancias que no pueden pasar entre medio de estos fosfolípidos y pasar al otro lado. Necesitan un facilitador para entrar, como un puente para ingresar de un lado al otro. Y esas son las proteínas. Eso es lo más importante que quiero que veas en esta imagen. Y ahora sí, vamos a ver de qué es esto de la fluidez. Dice, la fluidez depende de la temperatura de los lípidos, ¿no? Acá tenemos, ¿qué lípidos tiene la membrana? Los fosfolípidos, ya los vimos, tiene el colesterol también. ¿Y en qué interviene la temperatura en la fluidez? Bueno, las membranas no están rígidas, la membrana de la célula no está rígida, se está como moviendo, está flotando, se está todo el tiempo moviendo, tiene fluidez, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A temperaturas altas, la fluidez va a aumentar, va a ser más fluido, se va a mover más esa membrana. ¿Por qué? Imagínate, relacionarlo con el aceite, la grasa que compramos vacuna. Bueno, cuando nosotros la ponemos a temperatura, ¿qué pasa? Se derrite, es más fluido y tiene más movimiento esa grasa. ¿Está? Pero cuando la ponemos a la heladera o se enfría y la temperatura baja, esa grasa se compacta y no es fluida, está toda compactada. Bueno, los fosfolípidos, estos que vimos acá, que son grasa, les pasa lo mismo. A temperaturas altas son más fluidos, la membrana se va a mover más, ¿no? Va a hacer este movimiento. Pero a temperaturas bajas, la fluidez no va a ser la misma y no va a ser fluida la membrana plasmática. A su vez, la presencia de colesterol endurece más a la membrana. Acá tenemos una imagen del colesterol. ¿Sí? Todo esto es colesterol. La presencia de colesterol va a endurecer más a la membrana plasmática y la va a hacer menos fluida. Bueno, acá sí entramos de lleno a lo que es transporte de sustancias. ¿Transporte desde dónde? Desde el exterior de la célula hasta el interior de la célula. ¿Cómo hacemos para que una sustancia que está afuera pase adentro de la célula y la empiece a nutrir? O al revés, de la célula hacia el medio exterior. ¿Cómo hacemos? Hay dos formas. Con transporte activo o transporte pasivo. Con transporte pasivo, acá les puse una imagen de Gargamel. ¿Gargamel era? No, Garfield, perdón, era Garfield, no Gargamel. Cualquier cosa dije. Garfield. Le puse a Garfield, muy perezoso, está durmiendo arriba de una almohada, no está gastando energía. No gasta energía, simplemente duerme y se deja llevar, como esta chica que está haciendo la plancha en la pileta y simplemente se deja llevar. Se deja llevar por la corriente. No hay gasto de energía en el transporte pasivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las sustancias que pasen desde, vamos a borrar acá, desde el exterior al interior no van a gastar energía.
simplemente se van a relajar y van a pasar por transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. A ver, para que no te marees con esto de a favor del gradiente, en contra del gradiente de concentración, vamos a relacionar palabras, ¿sí? Es una técnica que suelo utilizar para poder estudiar. Cuando leas a favor del gradiente de concentración, imagínate esta imagen en la cabeza. O sea, a favor de la corriente. No nadás contra la corriente. Te relajás y la corriente te lleva. Ahora, cuando leas en contra del gradiente, ahí gastás energía. Vas a estar activo, como este muchacho que vemos acá. Porque vas en contra de la corriente de agua. Lo mismo le pasa a las sustancias que quieren pasar de un lado al otro. No es exactamente así, pero es para que te lo acuerdes. Cuando es en contra del gradiente, va a haber un gasto de energía y vas a tener que estar activo. La sustancia que pasa de un lado al otro va a tener que estar activa, va a gastar energía, porque va a ir en contra de la corriente, en contra del gradiente de concentración. Pero si el transporte es pasivo, simplemente te dejás llevar por la corriente, haces la plancha, dormís como Garfield y la sustancia va a pasar de un lado al otro a favor de la corriente o a favor del gradiente de concentración. Si te sirve que te lo explique así, de esta manera, haceme un comentario. Si ves que te mareas mucho con mis ejemplos, también haceme un comentario, porque necesito saber si la forma de explicar es correcta y lo entendés de esta manera o no. Transporte pasivo. ¿Cómo hacen algunas moléculas para pasar de un lado a otro de la membrana por este transporte pasivo? Y te puse otra vez a Garfield descansando, durmiendo, porque estas moléculas que van a pasar de un lado al otro no van a gastar nada de energía. Porque van a pasar por difusión simple, a favor del gradiente de concentración. Antes de definir un poco de qué se trata esto de difusión simple, quiero que te concentres en esta imagen. Fíjate lo que sucede. Acá están los fosfolípidos, ¿te acordás? Las cabezas, una mirando hacia adentro que le tenía miedo al agua y la otra que está en contacto con el exterior. Era afín al agua, le gustaba el agua. Bueno, hay un montón, ¿no? Se disponen una al lado de la otra y bueno, forman la membrana. En el primer tiempo, porque esto va por partes, acá es el primer tiempo, lo que pasa. Mira, hay mucho soluto del otro lado de la membrana, del medio exterior. Hay muchas moléculas. Y de este lado, ninguna. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Del lado donde hay, esto ya es el paso 2, del lado donde hay mucha concentración de moléculas de soluto, esos solutos van a empezar a querer pasar para el otro lado, donde hay menos concentración de soluto, porque se trata de equilibrar el medio interno con el medio externo, para que haya la misma cantidad de un lado que del otro, ¿sí? En el tercer paso, en el tercer tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se equilibró. Hay la misma cantidad de moléculas en el medio exterior que en el medio interior, ¿sí? Entonces se puede decir que la difusión es un proceso por el que las moléculas se van a desplazar de una zona en la que están más concentradas, como las que vimos en el tiempo 1, a la zona donde está menos concentrada, donde hay menos número de esas moléculas, para tratar de equilibrar el medio externo y el medio interno. Eso pasa en la difusión. Hay moléculas que son tan pequeñas
y que no tienen carga, después vamos a ver qué es esto de cargas. Pero hay moléculas que son tan pequeñas, no tienen carga, como el oxígeno, ¿sí? Esta es la fórmula química, y el dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, que pueden pasar de un lado al otro sin necesidad de un facilitador, sin necesidad de ayuda. Pasan entre medio de los fosfolípidos de un lado al otro de la membrana, porque son chiquitas, pueden pasar sin ningún tipo de ayuda. Y se tiende a igualar las concentraciones de un lado y del otro de la célula. Bueno, hasta acá se entendió. Difusión simple es un transporte pasivo, pasivo porque no se gasta energía. Las moléculas pasan entre medio de los fosfolípidos sin ninguna ayuda, sin ningún tipo de facilitador, sin gastar energía, porque son moléculas pequeñas y no tienen carga. Y lo que se hace en la difusión es tratar de equilibrar las concentraciones de moléculas de un lado y del otro de la célula. Bueno, pasamos a difusión facilitada. Ya vimos difusión simple, ahora facilitada. Facilitada también es un transporte pasivo, un transporte que vamos a seguir relajándonos sin gastar energía, como Garfield. Acá las moléculas también van a ir a favor del gradiente de concentración, a favor de la corriente, haciendo la plancha en el mar y dejándose llevar, sin gastar energía. Por eso es transporte pasivo. Pero esta vez necesitan un poco de ayuda, un facilitador. No pueden pasar como en la difusión simple entre medio de los fosfolípidos, ¿ves? Por ser tan chiquitas, no pueden pasar. Necesitan un facilitador, porque estas moléculas son moléculas un poco más grandes, como la glucosa, y algunas tienen carga positiva o carga negativa. Eso lo vas a ver más que nada en química o en otras o en otros cursos. Pero la glucosa es fundamental, es un ejemplo claro de difusión facilitada, porque toda célula necesita glucosa para vivir, para fabricar energía. Entonces, la forma en que hace la célula para que pase del medio externo al interno glucosa es por difusión facilitada. Al igual que en la difusión simple, lo que se trata es de igualar un lado y otro de la membrana, de la célula, donde hay más concentración de soluto a donde hay menos concentración de soluto. Por ejemplo, espacio extracelular, fuera de la célula. ¿Ven? Acá tenemos mucho soluto, o sea, muchas moléculas. Y de este lado, del lado intracelular, solamente tenemos dos. Entonces acá también lo que se va a tratar de hacer es igualar la concentración de moléculas de un lado y del otro. Entonces estas moléculas que están en el espacio extracelular tienen que ir pasando para el otro lado para igualar las concentraciones. Ahora, ¿cómo lo hace, por ejemplo, la glucosa? Con un facilitador. Y este facilitador es es como un puente. No sé qué pasa, que todo el tiempo estoy haciendo rayones. Es como un puente, ¿ven? Necesita un puente para pasar, porque no pasa entre medio de los fosfolípidos, es grande, no entra. Entonces necesita un canal. Canal de proteínas, una proteína que sirve como canal para pasar de un lado al otro. Acá hay otro ejemplo donde esta vez se utiliza este tipo de proteína que se llama proteína acarreadora, ¿sí? También hay mucha concentración de soluto o de molécula en el medio extracelular y lo que se trata es de igualar los dos lados. Entonces va a empezar a tomar moléculas del exterior y pasarlas al medio interno.
esta proteína acarreadora facilita el paso, las toma en su interior, como acá, y después funciona como una especie de gancho, las atrapa y las larga para el otro lado. ¿Sí? Eso es difusión facilitada con canales de proteína o proteínas acarreadoras. Acá les muestro una imagen con movimiento, ¿no? Para que vean. La primera es difusión simple, son moléculas pequeñitas, pasan a través de los fosfolípidos sin problemas. Y acá no, tenemos una difusión facilitada donde se necesita un facilitador, que es esta proteína que sirve como puente, porque estas moléculas que pueden llegar a ser glucosa son muy grandes y no pasan entre medio de los fosfolípidos, ¿sí? Tanto una como otra son procesos pasivos, que van a favor del gradiente de concentración, se dejan llevar por la corriente, no gastan energía, ¿sí? Hacen la plancha o duermen como Garfield. Existe otro tipo de transporte pasivo que es la ósmosis. Está separado del resto de lo que vimos de difusión simple y difusión facilitada, pero sigue siendo pasivo, sin gasto de energía. Por eso lo tenemos a Gargamel, no, a Garfield durmiendo, porque es pasivo, no hay gasto de energía, ¿sí? En este proceso de ósmosis, en este transporte de ósmosis, solamente está involucrado el agua. Solo se transporta agua. H2O es la fórmula química del agua. Entonces, podemos decir que la ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadoras a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde el punto donde hay mayor concentración de solvente, o sea, de agua, al de menor concentración para igualar las concentraciones de ambos lados. Es lo que estuvimos viendo. Si la célula está deshidratada porque en su interior tiene poca agua, lo que se va a tratar es de equilibrar esa falta de agua en el interior, tomando moléculas del medio externo, moléculas de agua, y llevándolas al medio interno. ¿Sí? ¿Por qué? Por ósmosis, tratando de equilibrar la concentración de un lado y del otro, de la membrana. Bueno, osmolaridad. Vamos a repasar conceptos. ¿Qué era osmolaridad? Era la concentración de partículas que están disueltas en una solución, en una mezcla. Es importante conocer la osmolaridad de las soluciones que voy a pasar vía intravenosa, porque pueden tener efectos negativos o positivos según la osmolaridad de la sangre. La osmolaridad de la sangre es de 275 a 295 miliosmoles por kilo de peso de persona, ¿no? Miliosmoles porque la osmolaridad se expresa en osmoles o miliosmoles. ¿Sí? Entonces, la concentración de partículas que se disuelven en la sangre son de 275 a 295. Con eso podemos sacar la osmolaridad de cualquier solución. Incluso viene ya rotulada en los frascos. La osmolaridad de las soluciones ya viene incorporada en las etiquetas de las soluciones endovenosas. Transporte pasivo, ¿qué era? No tenía gasto de energía. Iba a favor del gradiente de concentración, ¿te acordás? Transporte activo, ¿qué era? Con gasto de energía. Iba en contra del gradiente de concentración. Solución, ¿qué era una solución? Era una mezcla homogénea. ¿Y qué tenía esa mezcla? Un soluto y un solvente.
¿Qué era el soluto y el solvente? El soluto era el elemento que se disuelve en el otro, el que se va a disolver en el otro a la sustancia añadida para formar la mezcla. ¿El solvente qué era? Era la sustancia que recibe a la otra y que generalmente el solvente es el que está en mayor concentración, como el ejemplo que te di del café, que está compuesto por agua como solvente y granitos de café como soluto. Miremos este sachet. Este es un sachet de solución cloruro de sodio y tiene esta concentración al 0,9%. Cloruro de sodio al 0,9%. Vamos a introducirnos en las prácticas hospitalarias. Es importante que siempre se lea los rótulos, ¿no? Hay que leerlos. Tengo que corroborar que lo que agarro coincide con la indicación médica. Cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué significa eso? Bueno, acá te puse 0,9%. Significa que tenés de soluto 0,9 gramos de ¿qué? De sodio. Cloruro de sodio. Entonces tenés 0,9 gramos de sodio disueltos ¿en qué? En agua destilada. Y esa agua destilada es el solvente de esta solución. Entonces podemos decir que hay 0,9 gramos de sodio en ¿cuánto? En 100 mililitros de agua destilada. 0,9 en 100, por eso es por ciento. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque más adelante, teniendo claro esto, vas a tener que hacer cálculos de dilución. Vamos con otro ejemplo y esta vez quiero que lo hagas vos. Tenés un sachet. Esta vez el sachet es de glucosa esto es de otro país, por eso dice glucose. Glucosa al 10%. ¿Qué significa glucosa al 10%? A ver, te doy 2 segundos para darte cuenta. ¿Qué es eso del 10%? Bueno, el 10%. Tenés soluto 10. 10 gramos de qué? De glucosa, porque acá dice glucosa. 10 gramos de glucosa disueltos ¿en qué? En agua destilada. ¿Cuánto de agua destilada? 100. Podemos decir que hay 10 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua destilada. Muy bien. Bueno, seguramente en las prácticas hospitalarias van a escuchar tipos de soluciones. Soluciones isotónicas, soluciones hipertónicas, bueno, hipotónicas. Tienen que saber a qué se refiere con eso. Porque incluso en el pase de guardia, ustedes van a decir, bueno, el paciente se encuentra infundiendo con una solución hipertónica tanto, tanto, tanto. ¿Sí? Tienen que tener en claro qué es cada cosa. ¿Y qué es lo que sucede cuando colocamos una solución isotónica, hipertónica o hipotónica? Vamos con la isotónica. Las soluciones isotónicas, y ahí les puse 3 tipos diferentes de soluciones isotónicas, ahora se las voy a nombrar. Tienen las mismas concentraciones de soluto y de solvente que las células. Es muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que esas soluciones que voy a administrar no difieren mucho. Es similar al contenido interno, por ejemplo, del glóbulo rojo, ¿sí? De la célula del glóbulo rojo. Tienen la misma osmolaridad. ¿Te acordás cuál era la osmolaridad de la sangre? 275 a 295 miliosmoles. Bueno, estas soluciones tienen la misma concentración, la misma osmolaridad, no cambian mucho a la concentración de la sangre, del glóbulo rojo. Bueno, por esta razón, el glóbulo rojo
permanece cuando recibe una solución de este tipo isotónica, permanece sin mucha modificación, mantiene su tamaño normal, su forma de disco, ¿sí? Porque no causan cambios visibles en las células este tipo de soluciones. Y tenemos solución, acá tenemos ejemplos, solución de Hartmann o Ringer lactato, en el que el soluto va a ser el lactato de sodio o cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, y eso está disuelto en agua destilada, ¿sí? Que es, a ver si no me equivoco, es este el Ringer lactato. Está bien chiquito, no lo puedo leer bien. Otra solución isotónica que tiene la misma osmolaridad que la sangre es la solución salina de cloruro de sodio al 0,9%, porque esto es importante, ¿sí? Al 0,9%, disuelto en agua también, destilada estéril, y acá lo tenemos, ¿sí? Como el ejemplo que vimos anteriormente. Y otra solución isotónica es la glucosa dextrosa al 5%. Por eso yo quería que entiendan qué es lo del 5%, ¿sí? Lo del porcentaje. En este caso, si te digo que la glucosa, para que sea isotónico, que tenga la misma osmolaridad que la sangre, tiene que ser del 5%, 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua destilada en este caso. Como te dije, es similar la osmolaridad con el de la sangre. Y acá te doy algunos ejemplos de soluciones isotónicas, ¿sí? Que vimos anteriormente. Por ejemplo, el cloruro de sodio, Ringer lactato, glucosa al 5%. Estos te los dije en la diapositiva anterior. Lo que quiero que veas acá es este valor y este. Por ejemplo, el cloruro de sodio al 0,9% contiene sodio y cloro. ¿Cuánto de sodio? 154 miliequivalentes. ¿Y cuánto de cloro? 154 miliequivalentes. Estos dos solutos, porque son solutos, sumados, me dan una osmolaridad de 308, que era la osmolaridad concentración de solutos o sustancias disueltas en esa solución. Esos 308 ves que son muy similares a las concentraciones que tiene la sangre en cuanto a osmolaridad. Es muy similar, 295, 308. Con el Ringer lactato pasa lo mismo. El Ringer lactato está compuesto por sodio, cloro, potasio, calcio. Y cada uno de estos tiene una cierta concentración, una cierta cantidad. ¿Ves? Que sumado me da un total de todos esos componentes de 309. 309 es la osmolaridad, que también estamos muy cerca a la osmolaridad normal de la sangre. Lo mismo con la glucosa, ¿sí? Tiene una osmolaridad de 253, glucosa al 5%, ¿no? Bueno, y pasamos a las soluciones hipertónicas. La palabra hiper te lo dice todo, ¿no? Hiper es de algo aumentado. ¿Aumentado de qué? ¿Qué es lo que está aumentado? Y acá te pongo ejemplos reales. Tenemos una solución para administrar de cloruro de sodio al 7,5%. 7,5% es un montón de soluto, de cloruro de sodio en solución. Acordate que la que vimos anteriormente, que era isotónica, era de 0,9 de sodio, ¿sí? 0,9 gramos de sodio en 100 mililitros.
Acá tenemos 7,5 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Es mucha concentración. Lo mismo que la glucosa. Acá tenemos una solución de glucosa al 10%. Es mucho. Por eso, acordate el valor normal de osmolaridad en sangre. Vamos a ver cómo se relaciona con esto, porque acá hay muchos solutos. Seguramente la osmolaridad de estas soluciones va a ser mayor que la de la sangre. Entonces va a tener una consecuencia. Y esta es la consecuencia. Por ejemplo, lo que le pasó a este glóbulo rojo que vemos ahí, que está encogido, está colapsado. ¿Por qué? Porque va a haber mucho soluto dando vueltas alrededor de él, porque yo voy a administrar esta solución y va a ir pasando, va a ir llegando al plasma, va a haber mucho soluto, más soluto que agua. Entonces, como lo que se intenta siempre, el medio intenta compensar, y es el glóbulo rojo tiene más agua que fuera, lo que va a hacer el glóbulo rojo va a empezar a mandar agua afuera. Va a mandar agua afuera y se va a deshidratar. Manda agua afuera, en el medio externo, porque el medio externo se llenó de soluto, de partículas. ¿Sí? Hay más soluto que agua. ¿Se entendió? Entonces ahí el glóbulo rojo va a empezar a mandar agua afuera para equilibrar el medio interno y el medio externo. Entonces por eso queda esta forma así encogido. Algunos de los ejemplos de soluciones hipertónicas son las que te di. Glucosa al 10%, también glucosado al 20% hay, y así sucesivamente. Nos volvemos a acordar que la osmolaridad normal de la sangre es 2,75 a 2,95 miliosmoles. La osmolaridad era la concentración de partículas que había disueltas en una solución. Y fíjate esto, glucosa al 10, mirá lo que tiene de osmolaridad. Uf, 505. Y mirá lo normal de la sangre. Alguna respuesta va a tener, ¿no? Porque la osmolaridad de la glucosa al 10% es mucho mayor que la normal en sangre. Fíjate el glucosado al 20. ¿Qué osmolaridad tiene? 1010. ¿Sí? Por eso es hipertónica. Por eso es una solución hipertónica. Bueno, arrancamos con soluciones, pero esta vez todo lo contrario. Hipotónicas. Hipo viene de poco. ¿Poca cantidad de qué? De soluto. Vimos la hiper, que eran demasiado soluto, demasiados componentes. Acá hipotónica, poco. Por ejemplo, el agua destilada. El agua destilada es una solución que la vamos a encontrar en el servicio, que generalmente se usa para diluir, para diluciones. No se administra en sangre nunca directo, solo agua destilada. ¿Por qué? Porque rompe glóbulos rojos. Yo nunca puedo pasar agua destilada pura vía endovenosa, ¿sí? Ni siquiera para lavar los catéteres, ¿sí? Ni siquiera para limpiar los catéteres. ¿Por qué rompo glóbulos rojos? Vamos a ver por qué los rompo. ¿Te acordás que las soluciones que vimos anteriormente, por ejemplo, la solución salina, que era isotónica, tenía como soluto el sodio, cloruro de sodio, y estaba disuelto en agua destilada? Lo mismo que la dextrosa, tenía glucosa o dextrosa, ¿y en qué se disolvía? En agua destilada. O sea, el agua destilada sirve para disolver. ¿Qué pasa si la encuentro sola, sin ningún soluto? Bueno, acá va a tener una osmolaridad cero, porque no hay ninguna partícula que esté disuelta en esa solución, en ese agua destilada. Entonces tiene una osmolaridad cero cuando la sangre tiene de 2,75 a 2,95 miliosmoles. ¿Qué le pasa al glóbulo rojo? Y vamos de nuevo con lo mismo.
el glóbulo rojo va a percibir, si yo administro agua destilada sin ningún soluto, agua destilada pura, mando agua por el torrente sanguíneo, va a haber en el medio externo mucho más agua que soluto. Mucho más agua que soluto. Va a haber más agua en el medio externo que dentro de la célula. Entonces, ¿qué hace la célula? Como se da cuenta que de este lado hay mucha cantidad de agua y la tiene que equilibrar, porque acordate que tenía que haber lo mismo de un lado que del otro. La célula empieza a tomar ese agua para equilibrar, que haya la misma cantidad de agua de un lado que del otro. Y la empieza a chupar. Y se empieza a hinchar. ¿Sí? Porque está tratando de equilibrar los medios, medio interno y medio externo. Tanto absorbe que se hincha. Se hincha tanto que hasta puede romperse. ¿Sí? Y puede provocarse hemólisis, ruptura de los glóbulos rojos. Por eso esta aclaración te hice acá. Hay otra solución que es hipotónica, que es el cloruro de sodio a esta concentración, 0,45%, que tiene una osmolaridad de 154 miliosmoles. Si comparás, es mucho menor, por eso es hipotónico, a la normalidad de la sangre. Yo sé que el video es largo, por eso te pedí que lo cortes si estás cansado o cansada, porque es importante que entiendas estos conceptos. Vamos a ejercitar a qué corresponden estas imágenes, a qué transporte. Fíjate la primera, ¿a qué transporte corresponde? Fíjate, se trata de equilibrar, misma cantidad de un lado que del otro, partículas pequeñas, pasan libremente. A ver, muy bien. Claro, es una difusión ¿de qué tipo? Simple. ¿Qué transporte? ¿Pasivo o activo? Pasivo. No se gasta energía. Vamos al segundo. Bueno, lo mismo, se trata de equilibrar el medio externo con el medio interno. Acá hay un facilitador. Hay una proteína que está ayudando a captar la molécula de un lado y la lleva al interior y después la larga para el otro lado. ¿Qué sería? ¿Hay gasto de energía? ¿No hay gasto de energía? No, muy bien. Es un transporte pasivo, no hay gasto de energía, pero es una difusión facilitada. Se necesita un facilitador. Veamos esta. Hay como un puente. Esto también es una proteína, ¿no? Que está facilitando a que ingrese una molécula del exterior al interior. ¿Hay gasto de energía acá? No. Se usó también una proteína facilitadora de canal, ¿te acordás? Que se abría como un canal para facilitar el paso de moléculas de un lado al otro. Veamos la última. Estas son moléculas de agua. ¿Cuál era el único proceso de transporte que transportaba moléculas de agua de un lado al otro de la membrana plasmática? Exacto. Es el proceso de ósmosis. Bueno, habiendo repasado esto, vamos a lo último de la clase de hoy. Bueno, y con esto ya terminamos con transporte de sustancias, pero transporte pasivo. Solamente vimos transporte pasivo a favor del gradiente de concentración. Hay una parte 2 que quiero que veas porque te va a hablar del transporte activo de sustancias. Ese video es mucho más cortito, pero es necesario que lo veas. Así que hasta la próxima. Espero que te haya gustado el video. Por favor, suscríbete, así te enterás cada vez que subo un tema nuevo. Dame un like y haceme preguntas. Espero tus preguntas. No tengas vergüenza, que acá estoy para ayudarte.